Hola, Dios les bendiga, les saluda a su amigo el pastor Marcelo Parrella y hoy estamos transmitiendo del canal del mismo nombre, Marcelo Parrella, de YouTube, ahora, donde estamos en la plataforma de la Escuela de Ministerio Unicristo. Usted está aquí para estudiar la Biblia y el tema de hoy que vamos a tratar es la Semana 70. Esto lo vamos a desarrollar con el evangelista Héctor Ribeiro, de Argentina. Nosotros estamos aquí en las oficinas de Río de Janeiro. Dios le bendiga, evangelista Héctor Ribeiro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy gozoso de estar en Unicristo, en la escuela de Unicristo, porque Dios nos permitió conoceros para también tener un mismo sentir sobre el tema, porque el apóstol Pablo siempre decía que busquemos, hermanos, el mismo sentir. ¿Y cuándo es el mismo sentir? Cuando investigamos las Escrituras con amor, sin con deseo de estar contendiendo, sino que tratando con amor de buscar un entendimiento sobre las Escrituras, porque el Señor dice que a sus siervos los profetas le va a revelar todas las cosas. Como hemos visto en el punto anterior, estamos tocando la semana 70 de Daniel. Cuando digo la semana 70 de Daniel, no estoy hablando de la gran tribulación. La gran tribulación forma parte de la semana 70 de Daniel, pero no es toda la semana 70. Con respecto a eso hemos visto sobre Apocalipsis, el mensaje de las iglesias, en capítulos 2 y 3, donde vemos los distintos mensajes que el Señor Jesucristo expone a los ángeles, a los ancianos de esas iglesias, y la posición que cada uno tenía, dando a entender una de las últimas posiciones de Filadelfia, que por haber sido pacientes y haber pasado las tribulaciones, Dios nos iba a preservar de la ira de Dios, que iba a venir. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es las tribulaciones. En Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo nos dice que vamos a ingresar al reino de Dios a través de varias tribulaciones. Las tribulaciones siempre existieron. Por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de Filipos, todas tenían persecución. Más sobre todo en la iglesia de Tesalónica. Entonces, tribulaciones hubo siempre. Cuando decimos gran tribulación, que nunca hubo en la tierra, o tiempo de angustia para Jacob, nos dice la Escritura, para no buscar tanto los textos, ¿no?, que son 3 años y medio. En ningún caso la Escritura nos dice que la tribulación dura 7 años. Habla del día de la ira de Dios de 3 años y medio. Y el mismo Daniel dice que son 1260 días, y el Apocalipsis dice que son 1260 días. Entonces vamos a ver y a enfocarnos un poquito. Yo vengo de la teoría, yo vengo de mis padres evangélicos, digamos, de mis antecesores que me enseñaron la Escritura, de que yo soy premilenialista. ¿Qué significa que soy premilenialista? Que yo creo en el rapto antes que comience la semana 70. Y muchos piensan que van a pasar la gran tribulación. La gran tribulación, dijimos, son 3 años y medio. Y cuando vamos al Apocalipsis, leemos en el capítulo 7 que hemos leído, el primer punto, estamos tocando los habitantes o los moradores de la semana 70. Para enfocarnos. No estamos hablando del tiempo, no estamos hablando de circunstancias, de días, no. Estamos hablando de los moradores. En otro punto vamos a tocar cómo están compuestos esos moradores y en qué circunstancias van a estar o en qué periodo de tiempo de los 7 años. Ahora estamos hablando de los moradores. Y vimos que los primeros moradores, después del mensaje a las iglesias, que el Señor les dice, les da un mensaje a todos los vencedores, a cada vencedor le da una promesa, pero después están los que lo vencen. Entonces hay un dilema. Cuando somos arrebatados, los que somos premilenialistas, pensamos y decimos que se van los que realmente están cumpliendo la voluntad de Dios y que se quedan los que no cumplen la voluntad de Dios. Antes de que se inicie la semana 70. Pero hay otra escuela que nos dice que nosotros, la Iglesia de Dios, va a ser arrebatada una sola vez y es antes de la ira. Y la ira, ¿cuándo comienza? Eso lo vamos a ver también en el transcurso de este estudio que estamos haciendo. Entonces vamos a enfocarnos ahora, hemos terminado de ver
esa gran multitud del capítulo 7 dice que salió de la gran tribulación, de la gran tribulación, de la tribulación, que eran los que habían creído en el Señor y no se habían marcado con, en el tiempo ese, habían lavado sus vestiduras. Todos los creyentes en la gran tribulación se lavaron las vestiduras. Y hemos visto la posición en el rapto, donde se van en el rapto el remanente que es escogido, el remanente que está sirviendo fielmente, y se quedan en la tierra los que no blanquearon sus vestiduras. Esa es la posición que hemos visto. Pero sobre esto hay también otro punto, que es que en el rapto lo podemos ubicar también en el tiempo de la preira. ¿Cuándo es la preira? Si vamos a Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué versículo? Verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuándo llega el día de la ira? En el sexto sello, en el principio, finalizando el quinto sello y el inicio del sexto sello. Entonces, ¿qué significa? Que el rapto, según vamos a la cronología de Apocalipsis, tiene que ser antes de la ira, porque dice el apóstol Pablo que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser raptados todos, y que en ese momento, ahora, déjame poner algo, por ejemplo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba de la que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces, ahí está lo que estás diciendo. Él va a venir antes de la ira, la iglesia es arrebatada. Claro, porque ahí está hablando, claro, el día de, a ver, repetido del pasaje de vuelta, así no lo busco yo, que ya lo quiero tener. Repetilo de vuelta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Para probar a los habitantes de la tierra. Eso, del mundo entero, dice. Exacto. Perfecto. Estamos analizando con amor y pidiendo al Señor siempre que nos guíe en lo que decimos, ¿no? Nosotros venimos de la posición de que vamos a ser raptados antes. Pero ¿qué pasaría si los sellos el Señor nos lanza y no nos rapta en el momento de que se hace, digamos, el inicio de los sellos? Después tenemos que hablar cuándo es el inicio de los sellos. Pero bueno, esos serían los principios de dolores. En ese lapso, ahí van a ser probados los creyentes también. Ahí vamos a ser probados todos. Y en ese momento, los fieles, los vencedores, que están en los mensajes de las iglesias, esos serán arrebatados, como dice Timoteo, la bendita esperanza que tenemos, el rapto. Esa es la bendita esperanza. Ser sacados, como dice Lucas 21, del momento de prueba que va a venir sobre el mundo. Atento al hilo, porque tenemos las dos posiciones. Lo que tenemos que estar seguros, que tenemos que estar velando y orando. Velando y orando. Sea en el inicio de la semana 70 o sea en los primeros 6 meses del inicio de la semana 70, y pasemos un momento de angustia, porque ahí es lo que la van a pasar bien. Acuérdense que en 2 Tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad, es decir, que cuando el anticristo aparezca, va a haber un zafarrancho en el mundo. Van a atacar a Israel, él va a venir a parar ese zafarrancho, va a llamar a los judíos, va a estar en el templo, le va a decir a los judíos, bueno, muchachos, ustedes pueden empezar a hacer su sacrificio, y los judíos van a estar contentos. Pero los que no van a estar contentos van a ser los cristianos, que se queden ahí, porque van a ser perseguidos. Los cristianos van a ser perseguidos, porque no va a haber religión cristiana, va a haber un unicato en religión, va a haber una unificación de religiones, va a haber una apostasía. Esa es la apostasía. El cristiano verdadero, dice Daniel, que los entendidos resplandecerán, y los entendidos van a luchar con la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? La apostasía la va a traer el falso profeta, que va a hacer la publicidad al anticristo, la trilogía satánica, Satanás, el dragón, el falso profeta y la bestia. Y los
que estén pasando, los cristianos que estén pasando ese momento, va a haber una lucha ahí. Y ahí van a ser perseguidos y van a ser muchos santos muertos. Por eso dice que muchos santos, dice que el anticristo va a matar a muchos santos. Por eso dice en Apocalipsis, que hemos leído, en el capítulo 6 y 7, que estos son los que han muerto en la gran tribulación y todavía está por completarse ese número. Bueno, dejando el punto ese que hemos visto, vamos al punto 2. Después, si hay alguna pregunta que nuestros oyentes nos quieran hacer, la vamos a compartir con las Escrituras, no para debatir, sino para aprender. Porque estamos haciendo un estudio, una escuela donde aprendemos todo. Acá nadie es sabio, el único sabio es papá. Pero bueno, el segundo punto, te digo más, si hay alguna persona que tiene otra postura, nosotros a través de Zoom lo invitamos para que pueda estar los 3 o los 4 hablando de las posturas diferentes que ustedes creen que es así. Amén, hablamos de lo que es la parte pretribulacional. No hablemos de lo que sería amilenialismo o lo que dicen que vienen después del milenio, que todos, porque hay algunos que dicen que el evangelio va a llevar la salvación a todo el mundo y después va a venir el Señor. No. La Biblia dice que la diferencia que está entre las doctrinas cerradas es Israel. ¿Cómo la persona que va a hablar con nosotros tiene Israel? Si la persona que va a hablar en el Zoom con nosotros cree que Israel tiene que pasar la semana 70, perfecto. Vamos a también hacer una linda charla con personas que crean en la venida de Cristo con respecto a Israel. Porque si yo no creo que Israel tiene una nueva, que está esperando el Mesías, si no creo que Israel tiene un cumplimiento todavía por cumplir, porque está la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo la tienen muchas religiones y aún hermanos, que piensan que ya Israel no corta ni pincha, que Israel ya no tiene oportunidad porque desechó todo. No, Dios dice que todavía Israel, en Romanos capítulo 11, Pablo dice que nosotros fuimos injertados en el olivo original. El olivo original fue cegado para que nosotros a través de estos 2000 años podamos tener salvación. Y no nos damos cuenta de eso. Y el tiempo se está acabando, y Dios, como cegó los ojos de los judíos para que nosotros seamos salvos, va a cegar los ojos de los inconversos para que Israel también tenga una oportunidad. Porque saben, hay un pasaje que es espectacular donde dice que Dios es tan grande que tuvo misericordia de todos. Porque Él se deleita en tener misericordia. Se deleitó en tener misericordia de los gentiles, que somos nosotros, pero también va a tener misericordia de su pueblo original, el terrenal, que es Israel. ¿Cuándo lo va a tener? Ya estamos llegando al momento ese. Cuando la iglesia complete su número de escogidos, Israel va a entrar en acción. Y eso va a ser en la semana 70. Y estamos viendo ahora, saliendo de ese tema, segundos habitantes de ese periodo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9. Hay unos dibujos, unas fotos que yo le dejé al pastor Parrella, de lo que son los híbridos. Híbridos son cambios tanto en los alimentos, mezcla de alimentos, como puede ser también a nivel animal. Mezclan tipos de animales y sale una mezcla. Eso se hacía ya en el tiempo de los ángeles caídos. Los ángeles daban información. Es más, después vamos a ver que hay en Canadá un científico que dice que hay 6 tipos de generación de extraterrestres que le están pasando información a los gobiernos mundiales con respecto a la genética, para hacer justamente eso. No son extraterrestres, son ángeles caídos. Es decir, ellos en su ignorancia no saben, y ellos aprovechan, ¿no? Y ahora vemos a muchos en la parte robótica, en la parte de lo que sería la inteligencia artificial, vemos a Sofía y vemos otros mecanismos que se están haciendo como si fueran humanos, pero son mecánicos y le quieren poner sentimientos y hablan como si fueran humanos y te responden como si fuera una persona de compañía tuya, al lado tuyo. Vos no tenés mujer, sos hombre y no tenés mujer, te puedes casar con un robot. Y él va a cumplir la función de una esposa porque te va a hablar y te va a tratar como un ser humano. ¿Saben lo que es eso? Es un recipiente que no tiene espíritu humano. No tiene espíritu humano. El único que da espíritu es Dios. Por eso cada persona que nace con el espíritu de Dios y tiene una misión que Dios les manda a la tierra. Pero esta gente que son engendros de Satanás, imitadores de todo lo que es de Dios, como hizo
Moisés cuando estaba con los egipcios que tiraba la vara y hacía milagros. Ellos, los magos egipcios también quisieron hacer el milagro de los piojos, no lo pudieron hacer, porque ellos no pueden dar vida ni a un mosquito. ¿Entiendes? Por eso, ¿qué hace Satanás? Va a usar esos cuerpos. ¿Y quién te dice, Marcelo, que el anticristo no sea un engendro de estos con el espíritu del dragón, ¿no? Con el espíritu Mirá, de Satanás? lo que yo creo es que, así como Satanás imita todo lo de Dios, yo creo que si Jesús vino a través del Espíritu Santo, vino a través del Espíritu de Dios, que fue engendrado por María, yo creo que Satanás va a hacer algo así, va a traer a través del espíritu inmundo, ¿no? Va a traer un engendro satánico, porque él imita todo lo que es de Dios, porque ese hijo de perdición, dice la Biblia, es hijo de Satanás. Y él ya vino predestinado por Dios o por Satanás también para eso, para Sí. ser hijo de maldición, para ser hijo de maldición, para llevar y poder recibir a todos los demonios, poder recibir Claro, cuando claro. sea muerto y resucitado, como dice la Escritura, que él va a morir y va a resucitar, va a imitar la resurrección de Jesucristo. Está todo escrito y todo revelado en el Apocalipsis. Y esto tiene que pasar, entonces, revelación. Estabas hablando de que Satanás va a querer imitar a Dios en lo En que todas las sería la cosas. concepción de... Vamos a ir al capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Por qué no lo lees vos, Marcelo? Del ¿9 9, qué? versículo 2 al 11. 2 al 11. Apocalipsis 9 del 2. Sí, vamos a arrancar primero con el primero. A ver. Abrió el pozo del abismo y el pozo subió humo como humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder de quien tiene los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba y la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tenían un sello de Dios en su frente, pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su Está ahí, pará. Vamos a hacer un alto. Primero, el versículo 1 y 2 habla del abismo. Se abrió el abismo. ¿Dónde queda el abismo? Vamos a ir a Job, capítulo 38, verso 30. Dice, Job 38, 30, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Muchos eruditos bíblicos dicen que el abismo queda debajo de los polos de la Antártida y el Ártico. Esos tapones que hay de hielo tapan el abismo que está en el centro de la Tierra. En ese lugar están confinados muchos demonios y ángeles caídos, que Dios los tiene guardados ahí. ¿Para qué lo tiene guardado ahí? Y acá estamos viendo, en Apocalipsis, que ese lugar va a ser abierto. ¿Cómo se abrirá? Ahora se están descongelando los hielos de los polos, se están descongelando por el calor que viene. Tranquilamente, en cualquier momento se va a abrir un hueco ahí y van a salir los bichos estos. Es decir, en aquel tiempo de la semana 70, se va a abrir la fuente del abismo y van a salir los segundos personajes que van a componer los moradores de la semana 70, que son los híbridos. Yo les llamo híbridos porque son ángeles caídos. Y van a tener una apariencia media no humana. Si ustedes leen, si seguimos leyendo, nos va a dar una idea de eso, pero antes de ver la descripción que Juan hace de estos individuos, nos dice este pasaje que leíste vos, que se les va a mandar a estos híbridos que quieran atormentar a los hombres 5 meses. ¿Pero a qué hombres? Los que no tienen el sello de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen el sello de Dios? Los 144.000. Los 144.000. Y todos los que, de los 144.000, reafirmen su fe
Si vamos a la posición que vimos primero, de que somos raptados, que quedan la gente que tiene que lavar su vestidura, ahí que encajaría bien. ¿Por qué? Porque esa gente que se queda va a tener que reconocer al Señor y va a ser en una palabra, en una manera también sellada o, en la fe. Porque ahí a esa gente no la va a pasar bien, no la va a pasar bien. Pero después están los sellados de Dios, los 144.000 y los judíos, que el Señor va a separar. Así que esos no les dice el Espíritu a través de Juan que no los toquen, que no los toquen a ellos. Después dice el versículo 7, la descripción de estos seres híbridos. ¿Por qué digo híbridos? Porque vamos a ver, el mismo texto nos dice, no es que somos fantasiosos, ni que hacemos una película de Hollywood, no, al contrario, lo que hace la película de Hollywood, leyeron la Biblia. ¿No, Marcelo? El diablo es tan inteligente que sacó de la Biblia los personajes de ciencia ficción. El Depredador, por ejemplo. Si ustedes vieron la película de Depredador, van a ver un ejemplo muy llamativo en la característica que tiene esta langosta. Miren qué dice. Verso 9, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Acá vemos cómo estaban compuestos. Tenían corazas. Si usted vio la película de Depredador, o vio Alien, o vio el mismo dibujito de Dragon Ball, que yo no lo voy a negar, yo lo miraba, pero lo miraba para sacar cosas bíblicas de ahí, aunque parezca mentira, ¿no? Pero bueno, ellos, el Célula, el personaje de Célula era muy parecido a una langosta con alas, una cola que pinchaba a la gente y la chupaba. Es algo increíble, pero como el mismo Hollywood, por el demonio, hace la imitación de Apocalipsis capítulo 9. Claro, algún hermano te va a decir, pero usted es muy fantasioso, hermano. Pero yo te digo lo que dice la Biblia, y con la tecnología que tenemos ahora y las películas que vemos, que nos metieron tantas. Yo me acuerdo y reconozco que yo miraba muchas películas de ciencia ficción, aún siendo creyente, hermano. Muchos años vi estas películas. Y me entusiasmaba cuando las veía, pero ahora las veo, el Espíritu Santo me las hace ver de otra manera. Yo no las miro más ahora. Uno va creciendo en la fe y el Espíritu le va sacando cosas que no sirven. La televisión yo no la miro más ya. No miro televisión. No la uso. Veo YouTube y veo predicaciones y veo estudios bíblicos. Y leo la Biblia, por eso Dios nos da sabiduría. No para contender, sino para aprender. Y bueno, acá vemos estos bichos. Y el verso 10 dice, tenían colas como de escorpiones. Y también aguijones, como les dije, de sus colas había una cola larga con un aguijón. Y sus colas parece tenían como el bicho ese que pelea con el depredador, ¿no? Ese que... Claro, el depredador es el dibujito de sol. El dibujito pero tiene que un hace enemigo que tiene como un escorpión. Claro, por eso los tortura a los hombres, no los mata, los tortura, dice. Dice, para dañar a los hombres durante 5 meses. Imagínense si estamos en esa época nosotros. Ahí ya la iglesia no va a estar. La iglesia, ahí ya estamos en la ira de Dios. Ojo, es muy importante esto. Este sí es un tiempo de donde estamos ubicándonos. Este tiempo es el tiempo ya de la ira de Dios. Ya está la ira en acción. La iglesia no está acá. Nosotros no estamos. Acá solamente quedan los 5 versos. Por eso, miren lo que dice después, qué interesante, Marcelo. Verso 11, y tienen poder, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. Y el ángel del abismo, este es el ángel destructor que mandó a matar a todos los primogénitos de él. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ay más. Y acá vemos lo que te quería decir, que estos salen a atormentar a los hombres. Ahora, ¿qué va a pasar con los hombres de la tierra, los moradores de la tierra de ese momento, según el versículo 20 del capítulo 9? Porque si vos te estás matando, te están destruyendo, y no te arrepentís, y no te reconoces a Dios, por eso dice que Dios les mandará un poder engañoso para que crean la mentira, porque nunca pudieron ser salvos, nunca quisieron ser salvos. El versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, después vienen las muertes.
Primero viene el tormento de 5 meses, después los matan. Y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Hoy estuvimos hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Esta gente no se va a arrepentir. No va a haber salvación para esta gente. Por eso ya la iglesia no está acá. La iglesia no está acá. Estas son gente que no se va a arrepentir. Dice, y ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, acá terminamos esta parte, que son los segundos personajes, los segundos moradores de la semana 70. Los híbridos. Bueno, lo importante, por eso decimos que son híbridos. Tienen mezcla de animal y tienen mezcla de hombre. Bueno, espero que esto traiga también conciencia de seguir investigando, ¿no? Y si hay preguntas, ya mañana seguiremos con los próximos que son. Ahora, te hago yo una pregunta, ¿no? Vos estás diciendo de que no va a haber cristianos. ¿Qué pasa con los cristianos que se quedan? Buena pregunta. Volvemos al tema que dijimos antes. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira de Dios. En la tribulación van a estar en la tribulación, llamamos tribulación a los momentos que el cristiano pasa. Ira de Dios, gran tribulación, es de la semana 70 a la última 3 años y medio. Ahí no va a haber ningún creyente. El rapto va a ser antes de la ira. Puede ser antes de la ira, puede ser otra posición antes de la semana 70. Estamos dando dos posiciones. Dimos nosotros la primera posición de que somos raptados antes de la semana 70 y quedan acá los que no lavaron su vestidura. Queda a criterio de la persona que está escuchando el poder dar su opinión. Después está la otra posición que dice que no va a haber rapto hasta que no venga la ira de Dios y se manifieste la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel. Es decir, que eso sería la mitad de la semana, antes de que llegue eso. Después de los 3 años los personajes cristianos, claro, los personajes cristianos que estén ahí van a ver el templo. Supongamos, si son los que se quedaron en el rapto, van a tener que ver el templo, van a tener que ver el sacrificio de los corderitos. Ya se van a dar cuenta que ya se viene el anticristo. Y esa gente se va a tener que arrepentir sí o sí, si no va a tener que pagar con su vida. ¿Entendés? Y ahí dice que comían y bebían y se daban el casamiento hasta que vino el día que dijeron paz y seguridad. Es decir, que esos primeros 3 años y medio, los inconversos la van a estar pasando comiendo y bebiendo. El que no va a comer y ni beber bien, va a ser el que reconozca que ese tiempo es el tiempo que ya empezó de la semana 70. No digo tribulación para que no se confunda. Porque la gran tribulación va a venir. El apóstol Juan le dice a unos hombres de Corona, ¿no? Decime si lo encontrás, el texto bíblico, si sabés dónde está. Que les dice, ¿quiénes son estos que están aquí, que vienen de lavar sus vestiduras? Yo no sé, Señor, tú lo sabes, le dice. Y le contesta, estos son los que murieron. Lo que salieron de la gran tribulación. El Apocalipsis es 6. A ver. ¿Cuál? 5. No, 5. ¿Cuál? Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, ojo, y de abrir sus sellos, dice, porque tú fuiste inmolado y con su sangre los redimiste de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Bueno, acá está hablando de... No, estos son los que salieron en la primera, en el rapto. Yo te estoy diciendo... Sí, no, tenés razón. En el séptimo, lo que pasa es que me traje el otro... Estamos hablando en el versículo 7, sí, yo tengo... en el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dice Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él le responde, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque tuvieron que pagar con su sangre Sí, la eso muerte, sí, por estamos ejemplo, muy- porque dice la Biblia que nosotros ya fuimos arrebatados con Cristo. Estamos los 7 años con Jesús en el cielo. Pero ellos se quedaron tal vez hasta sí. la mitad de la semana Esa es la 70, posición, 3 años y medio. Y sí, ellos esa fueron es la posición. muertos y fueron emblanqueciendo porque no quisieron la marca de la bestia. Son estas personas. Sí, Y mira cómo van a morir. En el sí. capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Le van a cortar la cabeza. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso. Acá Dice, tenemos que... decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, no se dejaron marcar. Y esto todavía no está pasando, simplemente sí hay gente que es perseguida, gente que ha muerto degollada, todo, pero no es todavía esa parte de la palabra. La palabra por eso, esta se va a cumplir cuando venga esa persecución a través del anticristo. por eso, ellos están debajo del altar. Y los del capítulo 5 están sobre el altar. ¿Te das cuenta capítulo qué 5, verso 6 dice, qué vi en lindo medio... estudiar la palabra? Claro, viste, por eso hay que seguir indagando. La verdad que está muy interesante, porque la tesitura que dice que somos raptados antes de la ira, está omitiendo para mí el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Porque si vos pasás la primera parte de la semana 70 acá, y hay rato viene para todo lo que está mezclado, los que están sirviendo al Señor y los que están tecleando, no correspondería para lo que sería pasar las bodas de Cordero del cielo y para estar el tribunal de Cristo. Por eso te da la posición más segura, es que seremos arrebatados antes de la semana 70. Para mí, es decir, yo estoy dando las dos posiciones para que la persona que esté escuchando vea que hay otra posición, que no solamente nosotros decimos una cosa. Después cada uno sacará sus conclusiones, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, llegamos al final de este estudio y no se los pierda porque pronto estaremos estudiando más sobre Apocalipsis, sobre arrebatamiento y sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Desde aquí de Río de Janeiro les saluda a su amigo el pastor Marcelo Parrella. Chao, evangelista Chao. Héctor Rivero. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Lo esperamos en la próxima entrada y sigamos con las escuelas que tenemos en Unicristo con nuestro hermano pastor y presidente Marcelo Parrella. Héctor Rivero desde Argentina. Un abrazo.